Hola chicos y chicas, como os dije en el vídeo anterior, ahora vamos a continuar con la segunda parte de la unidad 7, la Edad Media en España, y vamos a ver los reinos cristianos, las ciudades cristianas y el arte gótico y románico. Los reinos cristianos. Como os he dicho, los cristianos del norte de la península ofrecieron desde el principio gran resistencia a los musulmanes. Los reinos cristianos lucharon durante casi 8 siglos contra los musulmanes para conquistar su territorio. Por eso a este periodo se le conoce como Reconquista. Los cristianos se organizaron en distintos reinos y condados: el reino de Asturias, que más tarde se convirtió en el reino de León, el condado de Castilla, el reino de Pamplona, el condado de Aragón y los condados catalanes. Con el tiempo, los cristianos se unieron y formaron 4 grandes reinos: la Corona de Castilla, la Corona de Aragón, el Reino de Portugal y el Reino de Navarra. Los nuevos pobladores cristianos obtuvieron mejoras en su forma de vida. Los reyes incrementaron el territorio de su reino y su poder, los nobles aumentaron sus propiedades y riquezas, los monjes fundaron monasterios y extendieron el cristianismo, y algunos campesinos cristianos consiguieron tierras propias. En 1212, los reyes cristianos se unieron y derrotaron a los musulmanes en la batalla de las Navas de Tolosa. Este fue el golpe definitivo a la presencia musulmana en la península. El avance cristiano finalizó en 1492, cuando los reyes católicos conquistaron el Reino de Granada. Era el último territorio musulmán en la península. ¿Cómo era la sociedad en los reinos cristianos? Durante la Edad Media, en los reinos cristianos peninsulares existía una sociedad de tipo feudal. Lo más importante que debes saber sobre la sociedad feudal es una sociedad estamental. Esto significa que cada grupo, que se llama estamento, es cerrado. Si naces en un estamento, no puedes pasar a otro. El que está en la cima de la sociedad es el rey. Los estamentos se dividen en unos privilegiados, es decir, son poderosos, no pagan impuestos y tienen muchos beneficios por haber nacido en él, que son la nobleza y el clero, y el otro grupo son los no privilegiados, los que siempre pagan y nunca alcanzan consideración social. La mayor parte la forman los campesinos, pero no exclusivamente. En este grupo también están los habitantes de las ciudades, como los artesanos, los comerciantes. Estos habitantes de las ciudades se llaman burgueses, ya que el nombre que reciben esas primeras ciudades en la Edad Media es la de Burgos. Cada uno de los grupos sociales se dedica a una actividad concreta: los nobles a luchar, el clero a rezar, aunque también son los depositarios de la cultura. Muchos se dedican a la copia de libros a mano en los monasterios. Por último, los campesinos y burgueses a trabajar, unos en el campo y los otros dedicados a las actividades urbanas, comercio y artesanía. Los reyes cristianos necesitaban que las tierras que iban conquistando fueran ocupadas por personas que las trabajasen y que las defendiesen. Esta ocupación se conoce con el nombre de repoblación. Muchos campesinos judíos y mudéjares permanecieron en sus tierras cuando éstas fueron conquistadas por los reyes cristianos. Además de con ellos, las nuevas tierras se repoblaron con cristianos venidos del norte y con mozárabes que habían huido del Al-Ándalus. Como resultado, en los reinos cristianos convivían personas de 3 religiones diferentes: cristianos, musulmanes y judíos. Cuando los territorios conquistados eran muy extensos y estaban poco poblados, los reyes concedieron estas tierras a los principales nobles o a algunos monasterios, que se convirtieron así en grandes propietarios. Estos extensos territorios eran los señoríos. Los señoríos funcionaban como pequeños países. En sus tierras, los dueños o señores administraban justicia, tenían sus propios ejércitos, cobraban impuestos, controlaban a los campesinos que trabajaban para ellos e incluso llegaron a acuñar su propia moneda. ¿Cómo era la vida en una ciudad medieval? En la Edad Media, la mayor parte de la población era campesina y vivía en aldeas. Pero en el siglo XIII, gracias al auge del comercio,
Las ciudades crecieron. La ciudad se dividía en barrios o burgos, y sus habitantes eran los burgueses. La mayoría eran artesanos y mercaderes que se dedicaban al comercio. Las ciudades medievales estaban rodeadas de murallas y tenían puertas que se cerraban de noche. Los edificios más destacados eran la catedral o iglesia principal, el ayuntamiento y los palacios de los nobles o de los comerciantes más ricos. Las ciudades estaban gobernadas por un consejo en el que participaban representantes de los artesanos y los mercaderes. Esto es el origen de los ayuntamientos actuales. También había un gran espacio abierto, la plaza del mercado, donde los comerciantes y campesinos ponían sus tenderetes. Allí tenían lugar los principales acontecimientos de la ciudad. La artesanía y el comercio. Muchos de los habitantes de las ciudades medievales eran artesanos, como por ejemplo carpinteros o tejedores. Los artesanos trabajaban en talleres. Aquellos que se dedicaban a un mismo oficio vivían en una misma calle que recibía el nombre de ese oficio. Por ejemplo, calle de cuchilleros, calle de curtidores. Y además los artesanos que realizaban un mismo oficio se agrupaban en gremios. Los artesanos se dividían en tres categorías: maestro, que era el propietario del taller, oficiales y aprendices. El comercio, por su parte, fue una actividad muy importante al final de la Edad Media. Los comerciantes o mercaderes vivían en las ciudades e intercambiaban productos en las plazas. Se reunían en ferias comerciales, a las que llegaban productos de distintos lugares. El comercio hizo que algunas ciudades prosperaran. Por eso se construyeron edificios más grandes y vistosos, como palacios, catedrales y universidades, que eran centros de enseñanza que daban mucho prestigio a las ciudades que las tenían. El arte en los reinos cristianos. El arte románico. Durante los siglos X, XI y XII se desarrolló un estilo artístico llamado románico. En aquella época se construyeron iglesias, monasterios y catedrales de paredes gruesas y pocas ventanas, por lo que el interior era muy oscuro. Las fachadas, las puertas y las columnas se decoraban con esculturas. Los muros se adornaban con pinturas que solían representar temas religiosos y transmitían las enseñanzas de la Biblia. Esto era muy útil porque en la Edad Media muy poca gente sabía leer y escribir. En Castilla y León se conservan iglesias románicas, como la de San Martín de Fromista en Palencia, la de Santo Domingo en Soria o la Catedral de Zamora. Durante los siglos XIII y XIV se construyeron edificios en un nuevo estilo artístico, el gótico. Las pinturas y las esculturas góticas representaban figuras religiosas, eran más realistas y tenían más movimiento que las románicas. En Castilla y León hay construcciones góticas, como la Catedral de Burgos y la que para mí es una de las más bonitas de España, la Catedral de León. Las catedrales y las iglesias góticas eran mucho más luminosas que las románicas. Tenían grandes rosetones y ventanas con vidrieras de colores que iluminaban el interior de los templos. Gracias a las nuevas técnicas arquitectónicas, las iglesias eran más altas y parecía que sus torres puntiagudas tocaban el cielo.